Humillaron a su propia madre en su boda, pero no sabían que estaban dentro de su casa. Aquí no, señora. Usted va atrás, junto a la cocina. Así no sale en las fotos. Eso fue lo primero que escuché en la boda de mi hijo. La organizadora me sonrió sin mirarme a los ojos. Me tomó del brazo como si yo fuera un estorbo en medio del camino y me jaló lejos de las mesas decoradas, lejos de la pista de baile, lejos de la mesa de los padres. No me sentaron con la familia. No me sentaron con los invitados. Me escondieron. Me dejaron en una silla plegable, detrás de una mampara pegada a la puerta de servicio de la cocina, entre olor a grasa y platos sucios. Mientras tanto, allá afuera, anunciaban con voz emocionada: un fuerte aplauso para la madre del novio. Y yo estaba ahí donde nadie pudiera verme. En la boda de mi hijo me trataron como basura, como si yo fuera la empleada de alguien, como si estorbara. Si alguna vez te sentiste arrinconada en tu propia familia, si alguna vez te han escondido para que no arruines nada, quédate conmigo hasta el final, porque esa noche, la mujer que ellos tiraron a la cocina fue la misma que terminó dejándolos sin casa. Me senté despacio, tratando de que no se notara cómo me temblaban las piernas. Un mesero dejó un plato frente a mí sin decir buenas noches, como si yo fuera parte del mobiliario. Desde mi rincón podía ver a lo lejos a Ricardo, mi hijo, mi niño, el que un día juró que nunca me iba a fallar. Llevaba un traje impecable, sonreía para las fotos, abrazaba a la familia de su esposa como si hubiera nacido entre ellos. Cuando por fin nuestros ojos se encontraron, no vi orgullo, no vi ternura, vi vergüenza, como si pensara: por favor, no vengas para acá, no hables, no te acerques. Mi mano buscó instintivamente el bolso en mi regazo. Dentro, un sobre de papel duro, pesado. Lo toqué con los dedos y sentí un poco de calma. Nadie en ese salón sabía lo que yo guardaba ahí. Nadie sabía que la casa que todos presumían como el nuevo hogar de los recién casados no llevaba el nombre de mi hijo, sino el mío. Ricardo no siempre fue así. Cuando su padre murió, él apenas terminaba la preparatoria. No nos dejaron herencias, ni seguros, ni cuentas guardadas, solo deudas y una casa a medio construir. Mientras muchos de los que esa noche se sentaban en mesas lujosas dormían tranquilos, yo limpiaba pisos, baños y cocinas ajenas. Trabajé en 3 casas al mismo tiempo, con las manos abiertas por los químicos, la espalda doblada y los pies hinchados, para que a mi hijo nunca le faltara un plato de comida ni un cuaderno en la escuela. Cada ladrillo de esa casa que hoy celebraban fue levantado con mi cuerpo. Pero a medida que Ricardo se metió en otro mundo, con amistades de dinero y una novia que hablaba de clase social como si fuera un dios, mi trabajo dejó de ser motivo de orgullo y se convirtió en algo que debía esconderse. No digas que eres empleada doméstica, mamá. Mejor di que ayudas en casas. No salgas cuando vengan mis amigos. No hagas preguntas, no opines, no llames la atención. Ese día, en su boda, siguió la misma lógica. Que yo estuviera, pero escondida. Que respirara, pero en silencio. Que no molestara la foto perfecta de su nueva vida. Lo que él no sabía era que la foto perfecta estaba tomada dentro de algo que me pertenecía. Y esa noche, entre platos sucios y risas ajenas, empecé a pensar seriamente en usar ese sobre que llevaba en el bolso, aunque eso significara dejar a mi propio hijo sin casa. Mientras el salón estallaba en aplausos y música, en mi rincón solo se escuchaban órdenes secas: rápido con esos platos, cuidado con las copas, ¿quién dejó esta silla aquí? Estorba. Esa silla era la mía. Veía pasar a los meseros con bandejas llenas, pero nadie me miraba a los ojos. Era como si al sentarme junto a la cocina hubiera dejado de existir. Desde mi esquina podía ver a lo lejos a mi nuera, radiante, envuelta en encaje y brillo, rodeada de gente que la admiraba. En un momento se acercó a mi rincón, no por cariño, sino porque alguien con buena intención le susurró: «Ve a saludar a tu suegra, que está sola». Ella vino con esa sonrisa de foto que nunca me había dedicado. «Ay, señora, no se preocupe, aquí está bien», dijo mirándome de pies a cabeza. «La comida se la servimos aquí mismo. Así no tiene que pasar vergüenza allá afuera».
No hablaba de vergüenza por cansancio. Hablaba de vergüenza de mí. Se inclinó un poco hacia mí. Bajó la voz. Los amigos de mi papá son gente muy importante. Mejor quédese tranquila aquí, ¿sí? Para que todo salga perfecto. Perfecto. Sin mí en medio. Sentí un vacío en el estómago. No de hambre, de rabia. La mujer que se casaba con mi hijo me estaba haciendo el favor de esconderme para que nadie se molestara con mi presencia. Ricardo pasó cerca de nosotras. Ni siquiera me tocó el hombro. «Mi amor, ven que ya van a empezar los brindis», le dijo ella tomándolo del brazo, como si yo no existiera. Él apenas me miró de reojo, con esa mezcla de incomodidad y vergüenza que ya le conocía. Sonrió para los invitados, soltó un chiste, levantó la copa y siguió de largo, como si yo fuera una silla más en ese rincón caliente y ruidoso. Mis manos empezaron a temblar. Apreté el sobre dentro del bolso como si fuera lo único sólido en medio de todo ese teatro. Cerré los ojos un segundo y volví al día en que firmé esos papeles. Recuerdo la oficina pequeña, el ventilador viejo girando lento en el techo, el olor a papel y café frío. El notario leyó mi nombre en voz alta. María Elena Vázquez, propietaria única de la vivienda. Propietaria única. No mamá de Ricardo, no suegra de nadie. Propietaria. No fue un regalo. Fue el resultado de años de trabajo silencioso. Cuando mi esposo murió, el banco quería quedarse con el terreno. Yo trabajé jornadas dobles, triples, limpiando casas ajenas, soportando humillaciones para no perder lo único que teníamos, la casa donde esa noche celebraban como si fuera el trofeo de dos familias unidas, la casa que la familia de la novia presumía frente a todos como el nidito de amor de los recién casados. No era herencia de nadie, era mi sacrificio hecho cemento. Y sin embargo, ahí estaba yo, escondida, apartada, tratada como estorbo, en la casa que yo misma había levantado. Mientras mi nuera regresaba a su mesa y mi hijo volvía a su mundo perfecto, algo dentro de mí dejó de suplicar comprensión. Por años pensé, es mi hijo, algún día va a entender todo lo que hice por él. Esa noche, en esa silla plegable junto a la cocina, por primera vez me pregunté, ¿y si la que tiene que entender soy yo? El olor a comida caliente se mezclaba con el perfume caro que entraba desde el salón cada vez que la puerta se abría. Yo estaba justo en medio, ni invitada ni empleada. Un estorbo estacionado junto a la cocina. Escuché una carcajada cercana. Dos mujeres hablaban sin molestarse en bajar la voz. Eran tías de la novia, de esas que miran todo por encima del hombro. ¿Y esa señora quién es?, preguntó una. La mamá de Ricardo, creo, respondió la otra. Pobrecito, se nota que viene de abajo. Mírala. Pues sí, pero qué necesidad de traerla hasta acá. La hubieran dejado en su casa. No aporta nada. Solo le dio el apellido. No aporta nada. Yo le había dado la vida, la educación, el techo, el pan, y para ellas yo no aportaba nada. Me mordí el labio para no llorar. No iba a regalarles el espectáculo de verme quebrada. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe y un mesero salió con una bandeja de platos sucios. Me miró como si estorbara en su camino. ¿Se puede hacer tantito para allá, señora? Tengo que pasar. Tantito para allá. Un poco más al vacío. Un poco más lejos de todo. Respiré hondo. Algo dentro de mí se rompió. Pero no era mi dignidad, era el miedo. Lentamente me puse de pie. Mi vestido era sencillo, sí, pero me quedaba bien. Me acomodé la falda, levanté la barbilla y por primera vez en muchos años me enderecé completa. Dejé de encogerme para caber en los rincones donde otros querían guardarme. Tomé el bolso con una mano, con la otra apreté el sobre por dentro. Sentí el papel firme, el borde de la carpeta, el peso de las escrituras. No era solo un documento, era la prueba de que no todo lo que ellos daban por hecho les pertenecía. Di el primer paso fuera de la sombra de la cocina. Los meseros me miraron con extrañeza. Algunos invitados voltearon, curiosos, al verme salir de ese rincón oscuro. Caminé entre las mesas escuchando fragmentos de conversaciones sobre negocios, viajes, relojes caros. A cada paso sentía que el suelo bajo mis pies ya no era el mismo. No era el piso de la casa de Ricardo.
era el piso de mi casa. El maestro de ceremonias tomó el micrófono en el centro del salón. Atención, por favor. Vamos a pedir unas palabras para el brindis final. Ricardo se acercó al centro con su copa en la mano. Su suegro se preparaba para hablar. Todos estaban pendientes del momento emotivo de la noche. Yo seguí caminando sin prisa, pero sin detenerme. Cuando él me vio, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios se tensaron. Dejó de sonreír. Se acercó a mí casi corriendo, fingiendo que me abrazaba, pero apretando mi brazo con fuerza. «¿Qué estás haciendo?», susurró entre dientes. «Te dije que te quedaras allá atrás. No vengas a hacer un drama, mamá. Vas a arruinarlo todo. Vas a arruinarlo todo». Como si lo que él estaba haciendo conmigo no fuera ya un desastre. «Ya lo arruinaste tú, Ricardo», le respondí en voz baja mirándolo a los ojos. «Yo solo voy a poner las cosas en su lugar». Mi nuera se acercó con una sonrisa congelada. «Señora, de verdad, siéntese, por favor. Luego hablamos, ¿sí? No haga de esto algo incómodo». Yo era algo incómodo. El maestro de ceremonias, confundido, me ofreció el micrófono por puro reflejo. Lo tomé. Sentí las miradas sobre mí. Algunos se acomodaron para ver el espectáculo. Otros sonrieron con condescendencia, convencidos de que yo diría un par de palabras torpes de agradecimiento y me bajaría enseguida. No iba a agradecer nada. Tomé aire, miré a mi hijo, miré a la familia de la novia, miré el techo que tantas veces vi desde el suelo cansada, después de limpiar, cocinar y lavar. Entonces, con la misma calma con la que se firma una sentencia, metí la mano en el bolso y saqué el sobre. Lo sostuve frente a todos. El salón entero se quedó en silencio. Ricardo intentó arrancarme el bolso de la mano. «Ya basta, mamá», murmuró con los dientes apretados. «Devuélveme eso y siéntate. Estás haciendo el ridículo». Aparté el bolso de su alcance con un movimiento seco. «El ridículo no lo estoy haciendo yo, Ricardo», le dije sin soltar el micrófono. «Solo estoy mostrando lo que ustedes han intentado esconder». Tragué saliva, pero mi voz salió firme. No iba a temblar frente a ellos. No más. «Buenas noches», dije mirando al salón. «Yo soy María Elena Vázquez. Para los que no lo sepan, soy la madre del novio». Algunas personas aplaudieron por inercia. Otras sonrieron, incómodas. La familia de la novia me miró con fastidio y curiosidad. «Esta noche he estado sentada allá atrás», señalé hacia la sombra de la cocina, en una silla plegable, junto a la puerta donde entran y salen los platos sucios. No me sentaron con las madres, ni con la familia, ni con los amigos. Me escondieron para que no estorbara. Un murmullo recorrió las mesas. Me dijeron que era para que no me cansara, para que no pasara vergüenza. Pero la vergüenza no la he sentido por mi vestido ni por mi edad. La vergüenza la he sentido por ver a mi propio hijo tratando a su madre como basura, en la casa que yo construí. Sostuve el sobre en alto. Aquí adentro no hay un discurso, no hay una carta de disculpa. Hay algo mucho más importante que todo lo que están viendo esta noche. Empecé a abrir el sobre con calma. El sonido del papel rompiéndose se escuchó más fuerte que la música de fondo. Son las escrituras de la casa donde estamos parados. Ricardo dio un paso hacia mí. «No empieces con esto ahora», me gritó. «No es el momento, mamá». Lo miré directamente. «El momento perfecto para humillarme, sí lo encontraste, ¿verdad?», respondí. «Ahora me toca a mí encontrar el momento perfecto para decir la verdad». Desdoblé los documentos y levanté la primera hoja. Aquí dice, propietaria, María Elena Vázquez. Ese es mi nombre. No el de Ricardo, no el de mi nuera, no el de la familia que hoy presume esta casa como su trofeo social. Se escucharon exclamaciones, sillas moviéndose, gente susurrando. ¿Cómo que la casa no es de él? Entonces, ¿de quién es? ¿No que era de la familia de la novia? Durante años, seguí, todos han dado por hecho que esta casa es de mi hijo. Él mismo se la enseñó a muchos de ustedes diciendo, este será nuestro hogar. Pero se les olvidó un detalle. Cada ladrillo se levantó con mi sudor, con mis manos, con mi salud. Yo la pagué. Yo la defendí del banco. Yo firmé donde dice propietaria única. Esta casa no es un regalo de nadie. Es el resultado de todas las veces que preferí cenar pan duro para que a mi hijo no le faltara nada. De todas las veces que limpié la suciedad de otros,
mientras ahora me relegan a mí a la puerta de la cocina, como si fuera la empleada. Volteé a ver a la familia de la novia. Ustedes han presumido este lugar como parte de su gran unión. Han hablado de su inversión y de su futuro, pero están celebrando dentro de algo que no les pertenece. La nuera abrió la boca, indignada. Eso no se hace, señora. No puede arruinar así la boda de su propio hijo. Está actuando como una... La miré fijo y ella se quedó callada. ¿Como una qué? ¿Como una mujer que se cansó de ser usada? ¿Como una madre que dejó de agachar la cabeza? ¿Como una dueña de casa que se cansó de que la traten como basura? Silencio. Respiré hondo. A partir de hoy, dije, esta casa deja de ser el refugio de quienes me desprecian. Les doy 48 horas para sacar sus cosas de mi propiedad. Un murmullo estalló. Alguien dejó caer una copa. Mamá, no puedes hacer eso, balbuceó Ricardo. ¿No tienes derecho? ¿No tengo derecho? Lo interrumpí. No tuve derecho a descansar cuando tú estudiabas. No tuve derecho a enfermarme. No tuve derecho a decir no cuando me pedías más y más. Y ahora no tengo derecho a decidir quién vive en la casa que yo pagué. Guardé las escrituras de nuevo en el sobre con calma. No va a haber prórrogas, no va a haber discusiones. No voy a seguir sosteniendo con mi techo a quien me trata como estorbo. Dejé el micrófono. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Por primera vez en toda la noche, yo era el centro del salón. No por ser la madre del novio, sino por ser la mujer que al fin dejó de financiar su propia humillación. Los 2 días siguientes fueron un desfile de llamadas, mensajes y golpes en la puerta. Primero llegaron los reproches disfrazados de preocupación. Piensa bien lo que estás haciendo, Elena. Es tu hijo. ¿Cómo puedes dejarlo sin casa recién casado? La gente va a decir que estás loca, que eres una mala madre. Familiares que nunca aparecieron cuando me faltaba un plato de comida. De pronto se acordaron de mí, pero solo para pedirme que me retractara. No es para tanto, decían. Fue un malentendido. No arruines su futuro por un enojo de una noche. Un enojo de una noche. Nadie había estado sentado junto a la cocina conmigo. Nadie había escuchado cómo me llamaban insignificante. Nadie había visto la cara de mi hijo cuando fingió no conocerme. Pero ahora todos tenían opinión sobre cuánto debía aguantar. Yo solo repetía, no los estoy dejando sin casa, solo les estoy quitando el derecho a despreciarme bajo mi techo. Ricardo tardó más en venir. Cuando por fin llegó, no vino solo. Traía a su esposa y a los suegros, como si esto fuera una reunión de negocios. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con un tono de autoridad que nunca tuvo cuando vivía aquí. Nos sentamos en la sala. La misma sala donde alguna vez le enseñé a caminar, donde se durmió en mis piernas con fiebre, donde hice cuentas para pagar la luz y la universidad. Ahora hablábamos de propiedad, imagen y consecuencias. La suegra empezó. Entendemos que te sentiste mal, pero no era para tanto. Nadie quiso hacerte daño. La boda fue muy estresante. Mi nuera añadió. Lo que hiciste fue muy grave. Dejar en ridículo a Ricardo frente a todos. La gente es muy mala. Van a hablar de él en todas partes. Ahí estaba la verdadera preocupación. El qué dirán, no lo que yo había sufrido. Mamá, dijo Ricardo, devuélvenos la casa, o al menos déjanos seguir viviendo aquí. Tú quédate con tu cuarto si quieres, pero la casa es para nosotros, es lo que se espera. Tú ya estás grande, no necesitas tanto. Devuélvenos la casa, como si alguna vez hubiera sido suya. Respiré hondo. La casa no se devuelve, Ricardo, porque nunca fue tuya, respondí. No la voy a poner a tu nombre, no la voy a dejar para que la administren quienes me esconden para no pasar vergüenza. Yo no voy a pagar la comodidad de quienes me tratan como carga. Entonces, ¿qué quieres?, escupió mi nuera. ¿Que terminemos en la calle? ¿Eso quieres para tu hijo? Quiero algo muy sencillo, dije. No vivir en una casa donde la dueña es motivo de vergüenza. Se hizo un silencio. Voy a venderla, continué. No quiero seguir atada a un lugar donde pasé años sosteniendo a gente que en cuanto pudo me escondió como basura. Me iré a un lugar más pequeño donde nadie me mire como estorbo. Ricardo se levantó. Te vas a arrepentir, dijo. Cuando estés sola,
Cuando no tengas a nadie te vas a acordar de esto. Ya estuve sola muchos años, hijo, respondí. Solo que no te diste cuenta, porque estabas ocupado disfrutando de todo lo que yo pagaba. Se fueron ofendidos, llamándome egoísta, ingrata, mala madre. Yo cerré la puerta y apoyé la espalda en la madera unos segundos. Por primera vez, esa casa estaba en silencio de verdad, sin risas falsas, sin pasos que entran y salen sin saludar, sin voces que exigen más. Sí, dolía, pero debajo del dolor había algo que no sentía hacía décadas. Paz. La venta de la casa no fue rápida. Papeles, firmas, visitas de posibles compradores, todo tomó tiempo. Por primera vez, no sentí prisa. Cada firma era como soltar un ladrillo del peso que había cargado tantos años. Los vecinos murmuraban, ¿cómo que va a vender la casa? Pero si ahí iba a vivir el hijo con la esposa. Pobre muchacho, quedarse sin nada por culpa de la mamá. Nadie decía, pobre mujer que tuvo que irse de su propia sala para no ser humillada en ella. Al final, se concretó la venta. No me hice rica, pero tampoco me quedé sin nada. Tenía lo suficiente para comprar un lugar pequeño, modesto, pero mío, y para vivir tranquila el tiempo que me quedara. El día que entregué las llaves, recorrí por última vez cada cuarto. No lloré. Las lágrimas ya las había derramado años antes, cuando todavía intentaba que me vieran. Llegué a mi nuevo departamento una tarde de lluvia. Era pequeño, silencioso, con muebles sencillos y paredes casi desnudas. No había fotos de boda, ni diplomas, ni recuerdos que me reclamaran decisiones pasadas. Había silencio, y por primera vez ese silencio no se sentía como abandono, sino como espacio. Los primeros días fueron extraños. Por costumbre, miraba el reloj pensando a qué hora Ricardo llegaría del trabajo, si habría que preparar algo por si traía visitas. Luego recordaba, ya no tenía que estar disponible para nadie. Me preparaba una taza de café, me sentaba cerca de la ventana y veía la calle. La libertad no llegó como un grito de victoria. Llegó como un susurro cansado. Ya no tienes que aguantar más. Con el tiempo, entendí algo que dolió más que la propia boda. Lo que pasó esa noche no fue un accidente. Fue el resultado de años en los que yo misma permití que me pusieran siempre al final de la fila. No fue solo la organizadora la que decidió sentarme junto a la cocina. No fue solo la nuera la que dijo que yo daba vergüenza. No fue solo Ricardo el que me quiso esconder. Fue una cadena de sí que di cuando debía haber dicho hasta aquí. Durante años escuché, así son los hijos, luego cambian. Tú eres la mamá, tienes que entenderlo. La sangre tira, Elena. Una madre aguanta todo. Y me lo creí. Pero hay algo que ahora puedo decir sin temblar. La sangre no es un permiso para el maltrato. Si acaso, debería ser un agravante. Si cualquier desconocido me hubiera hablado como mi nuera, yo me habría defendido. Si cualquier jefe me hubiera ignorado como mi hijo, habría renunciado. Pero como venía de la familia, me callé. Hasta que un día, mirándome al espejo en mi nuevo departamento, lo dije en voz alta. No nací para ser la basura emocional de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. La maternidad no es una cadena al cuello, no es un contrato de esclavitud vitalicia, es un acto de amor, y el amor también necesita fronteras. No dejé de querer a Ricardo. Los hijos no se borran, pero entendí que quererlo no significa entregarle mi dignidad. Al hablar con otras mujeres, descubrí que mi historia no era una excepción. Era casi una epidemia silenciosa. Hijos que viven en la casa de la madre y la tratan como empleada. Nueras que deciden dónde se sienta la suegra, qué dice y cómo se viste. Mujeres mayores escondidas en cuartos de atrás para que las visitas no las vean. Todas con el mismo hilo, mucha entrega, poco respeto. Si te reconoces en algo de esto, hay algo que necesitas escuchar muy claro. No es normal tener miedo del sonido de la puerta de tu propia casa. No es normal sentirte invitada de segunda en la mesa que tú pagas. No es normal pedir permiso para existir bajo tu propio techo. El amor, en cualquier relación, tiene que ser un intercambio. Si durante años la balanza solo se inclinó hacia el lado de dar, retirarte no es egoísmo, es justicia. La culpa va a intentar entrar, disfrazada de recuerdos bonitos.
el niño que te abrazaba, el mamá, nunca te voy a dejar sola. No tienes que borrar esos recuerdos, son parte de tu vida, pero también es real la persona en la que se convirtió, y tienes derecho a protegerte de quien es hoy, aunque un día haya sido tu razón para seguir. Tal vez no tengas una casa a tu nombre, tal vez no puedas irte hoy, tal vez dependas económicamente de quien te maltrata. Cada historia es distinta, pero hay un punto de partida para todas: dejar de justificar lo injustificable. El día que piensas, esto no está bien, y te crees esa frase, aunque todavía no puedas moverte físicamente, ese día ya empezó tu libertad. Hoy, cuando cierro la puerta de mi departamento, el eco de mis pasos es lo único que se escucha. No hay risas falsas, no hay exigencias de última hora, no hay nadie esperando que yo resuelva lo que otros rompieron. Y sí, hay momentos en los que el silencio pesa, pero pesa mucho menos que el ruido de una casa llena de gente que te mira como si sobrases. La soledad, cuando es impuesta, duele. La soledad, cuando es elegida, se parece mucho a la libertad. Ahora mi día gira alrededor de cosas pequeñas, pero mías. Una taza de café que nadie me apura a terminar, un libro que puedo leer sin interrupciones, una caminata tranquila sin mirar el reloj porque van a llegar y van a querer cenar. Mi valor ya no depende de si Ricardo me llama o no. No depende de si la familia de mi nuera habla bien o mal de mí. Depende de algo que por años olvidé: la forma en que yo misma me trato. No les debes tu dignidad a tus hijos. No les debes tu salud emocional a tu pareja. No le debes tu silencio a una familia que solo te recuerda cuando le sirves. Lo único que realmente debes, antes de irte de este mundo, es ser fiel a la mujer que eres por dentro, no a la que otros quieren que sigas fingiendo ser. Cuando pongas tu límite, algunos se irán, otros te señalarán. Te llamarán egoísta, mala madre, exagerada. Déjalos hablar. Es más fácil culpar a quien se levanta que mirar el propio abuso de frente. Yo no busco el perdón de Ricardo, no porque no me importe, sino porque entendí que el desprecio que él sentía por mí nació de una forma de ver la vida donde lo que no parece perfecto se esconde. Esa carencia solo él puede enfrentarla. Yo ya enfrenté las mías. A veces la justicia no es ver al otro sufrir. A veces la justicia es simplemente levantarte de la mesa donde ya no eres bienvenida y sentarte en otra, aunque sea sola, sabiendo que por fin estás en un lugar donde se te respeta. Si esta historia te hizo pensar en tu propia vida, en los límites que aún no has puesto o en los que ya te atreviste a poner, tu experiencia importa. Y si conoces a una mujer que siempre estuvo en la cocina, en el cuarto de atrás, en la silla plegable, sosteniendo a todos mientras nadie la mira, compártele esta historia. Que sepa que no está loca, que no está sola y que todavía está a tiempo de poner su propio límite. Porque al final, lo único que realmente nos pertenece es nuestra dignidad. Y si esta historia te hizo pensar en algo, no es casualidad, porque muchas veces normalizamos cosas que en el fondo sabemos que están mal, y tal vez hoy sea el momento de dejar de justificar y empezar a poner límites, porque nadie merece sentirse invisible en su propia vida.